Jesucristo. Y bueno, ve conmigo a Lucas. Hemos estado estudiando este evangelio de Lucas porque queremos conocer más de Jesús, queremos amar más a Jesús. Y hoy, aunque seguiría el capítulo 10, ese lo dejamos para la próxima semana, y nos vamos a adelantar hasta el capítulo 24, donde están los eventos de la resurrección de Jesucristo. Es Lucas y Juan quien registran la mayor parte de los eventos en torno a la resurrección de Cristo, aunque Marcos y Mateo también nos dan muchos datos y mucha información de lo que se cumplió en la persona de Jesús, de todas las profecías que se dijeron de él, se cumplieron en el Nuevo Testamento en Jesús. Pero la Semana Santa, esta semana, si bien es una semana para nosotros aquí en México de vacaciones, algunos una semana en las escuelas, otros 2 semanas en los trabajos, pues por lo menos el viernes algunos, y algunos de ustedes pues no tuvieron chance el viernes tampoco, pero es un tiempo donde mucha gente sale, mucha gente viene. Es más, alguien viene de fuera de la ciudad visitando a familiares aquí en Saltillo. A ver, mira, ahí hay una mano, aquí hay otra, sí, hay algunos por ahí. Muy bien. Y acá hay, usted también. Bueno, bienvenida, todos bienvenidos. Pero como creyentes es nuestra semana clímax de celebración, porque Jesús está vivo en medio de nosotros. Haciendo un poquito de investigación, estaba checando que en Estados Unidos este fin de semana deja 21 billones de dólares. No conozco ese número, pero eso es lo que sea la información, 21 billones de dólares, y es una de las semanas de mayor asistencia a la iglesia. Obviamente se ha desvirtuado en muchos sentidos, pero la realidad es que todas las iglesias en todos los países del mundo, tanto en el mundo libre como en lugares donde el cristianismo está obstruido o aún es perseguido, es cuando hacemos memoria de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿por qué es así? Porque es cuando nosotros nos separamos de cualquier otra religión, podríamos decir así, del mundo. Yo sé que para un creyente decirle que lo que vive es una religión es complejo, porque es complejo. Sin embargo, es donde nos separamos de las demás creencias de este mundo, porque es hoy cuando celebramos, y lo digo por no sé cuántas veces ya, es cuando celebramos que nuestro líder está vivo, que no quedó en una tumba, que no es solamente un personaje histórico como hubieron otros. Claro que Mahoma existió, claro que hay personajes de las religiones orientales que existieron, pero todos quedaron en la tumba. Aún los precursores de las filosofías de este mundo, como el socialismo, el comunismo, cuando hablamos de Karl Marx, cuando hablamos de Nietzsche, cuando hablamos de todos estos filósofos idealistas, pensadores de los siglos XVIII, XVII, XIX, todos ellos están en tumbas, algunos allá en Arabia, otros en Inglaterra, otros en Alemania, en distintos lugares. Pero si tú vas a Jerusalén y los lugares donde se dice que es la tumba de Cristo, está vacía, porque Cristo en realidad resucitó. Ahora mira, yo entiendo cuando nos juntamos, cuando venimos a foros como estos, entiendo que hay 3 tipos de personas que llegan a la iglesia, y yo lo comentaba en las demás reuniones. El primer grupo es todos aquellos que hemos declarado a Jesús como nuestro Señor y nos relacionamos personalmente con Él, y venimos y adoramos, y venimos y lo servimos, y nos servimos unos a otros, y servimos a todos aquellos que vienen porque tenemos ese convencimiento por la fe, no por nuestros méritos ni nuestras obras, de que Él nos ha lavado, nos ha limpiado y ha declarado que somos sus hijos y que tenemos vida eterna con Él, y que vamos a ser resucitados también como Él se levantó de la muerte, en caso que nos toque, si es que Cristo no viene antes, nos toque atravesar el umbral entre la vida y la muerte. Sabemos que no nos dejará en el sepulcro, sino que Él nos levantará. O si te ponen a cripta, no te preocupes, también te van a levantar de la cripta, y todo ese polvo se va a materializar, aunque suene difícil decirlo, pero así como Cristo venció la muerte, tú y yo
por su voz y su mando, su voz de mando, es que también vamos a venir a la vida junto con Él. Este es el primer grupo de personas que están aquí, pero hay otro grupo que viene continuamente a las iglesias. Son los que investigan, los que están en una exploración de su fe. A lo mejor tú estás ahí explorando, te invitaron, no eres tan constante, estás vienes aquí a amistad, estás escuchando de la palabra, pero no has tomado una decisión como los que vimos aquí bautizándose, que es una decisión pública de la fe que empezó como algo privado, personal. Hay un momento donde se hace público a través del bautismo, como lo acabamos de ver aquí. Ese es el segundo grupo, los exploradores, investigadores, están viendo, están haciendo las cuentas de lo que significa servir a Cristo. Pero hay un tercer grupo y son los acarreados. Amados, no tenemos lonches, no tenemos despensas. Son los acarreados. ¿Y quiénes son aquellos? Aquellos que los invitaron y no, ¿qué es esto? O que viste un anuncio en el Instagram, en el Facebook, allá en el YouTube, no sé, y dijiste, bueno, voy a ir. Llegaste y ay. O que tu vecino, tu mamá, un tío te dijo, vente, vamos a la iglesia, y te agarró así medio dormido y dijiste, sí, bueno, y llegaste aquí, ay, lo que cantan y la gente mojándose en la bañera, y tú dices, qué locura. Esos son los acarreados, ¿no? Pero a todos, el Espíritu Santo nos quiere convencer. A todos. Ahora, yo como pastor, como predicador de la palabra, que tengo muchos años haciendo esto, mi trabajo es solamente poner la información, poner los datos, hablar las escrituras, pero es el Espíritu Santo quien trae el convencimiento para dar un paso de ser un explorador o de un invitado, un acarreado, a convertirte en alguien que declara con su boca y cree con su corazón que Jesús es el Señor y que Él está vivo actualmente. Porque Jesús está vivo actualmente no como una idea, no como una filosofía, no como un ente, sino en cuerpo, en un cuerpo de carne y hueso, glorificado, distinto, diferente, pero tiene un cuerpo que está en el cielo. Hay un cuerpo en el cielo a la diestra del Padre. Él es Jesús. Y la Biblia lo dice. Y quiero llevarte por algunos pasajes aquí, pero te digo todo esto porque no es un accidente que estés aquí. No es un accidente que estés aquí. Aunque seas acarreado, aunque sientas que tu vecino, tu amigo, tu papá, tu tío, tu compadre te engañó, no es un accidente, porque Dios no es un Dios de accidentes, Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósitos, de intenciones con nosotros. ¿Lo crees? También déjame decirte lo siguiente: de la misma manera como Dios te trajo a este lugar para que tú hoy puedas escuchar la palabra, y al escuchar, dice la palabra que dice la Biblia en Romanos, que al escuchar el mensaje de Dios brota en nosotros algo que Él ha hecho, que es fe. Él quiere que tú escuches la palabra para que fe brote de tu corazón. Pero así, de la misma manera como Dios es un Dios de intenciones, Dios planeó la muerte y la resurrección de Cristo. Estos fueron eventos, fue un evento histórico que no simplemente pasó en la vida, sino que Dios lo planeó a propósito. Y hay dos escrituras a las que me quiero referir. La primera de ellas está en Hechos 2, 23 y 24. Es una predicación de Pedro el apóstol en Jerusalén, y dice: fue entregado, y aquí viene, conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los brazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. El Pedro que vamos a ver en los capítulos últimos de los evangelios, dudosos, ahora están plenamente convencidos de lo que han visto, de lo que han oído, de lo que han palpado. Y cada uno de los discípulos, a excepción de uno,
cada uno de ellos fueron mártires por lo que vieron y por lo que oyeron. O sea, murieron por la seguridad de lo que vivieron con Jesús, de verlo resucitado. Pero en el Antiguo Testamento, y para mencionar una escritura del Antiguo Testamento, Isaías 53, al inicio del versículo 10, dice así: pero al Señor le pareció quebrantarlo y hacerlo padecer. Porque la resurrección de Cristo, el evento de la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión de Cristo, fue un evento el cual completamente fue planeado, anticipado por Dios. El mismo apóstol Pedro, más adelante en su epístola, dice que esa, la entrega, la expiación del Cordero, o sea, de Cristo, fue algo que se generó desde antes de la fundación de este mundo. Ahora, como tú dices, bueno, es que en cronología, en tiempo, pasó hace aproximadamente 2000 años. Pero en la mente y el corazón de Dios fue algo que sucedió antes de que el mundo fuera o estuviera como nosotros lo conocemos. ¿Y por qué Dios quiso quebrantarlo? ¿Por qué quiso levantarlo de la muerte? Primero, porque Él tiene un proyecto que Dios va a cumplir. Segundo, es porque en ese proyecto estamos incluidos tú y yo, de salvarnos a nosotros de nuestros pecados y de sellar nuestros corazones y nuestros cuerpos para la eternidad. Amén. ¿Qué les parece si hacemos aquí una pequeña pausa y oramos? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús, que tú nos hables. Ven. Y así como lo estaba comentando yo ahorita, tú eres el que convence. Tú eres el que hace la obra de convencimiento en cada vida, en cada mente, en cada corazón. Y con ese convencimiento, Señor, es que tú nos envías a dar testimonio de que tú estás vivo. Oramos en este momento y en este lugar para que tú traigas esta convicción. En el nombre de Jesús, amén, amén. Yo quiero hablarte de 3 cosas que tienen que ver con la resurrección. Una esperanza viva, una evidencia primero a nuestra mente, una esperanza viva, y todo esto viene siendo un testimonio para nuestra fe. Pero lo primero que el Señor Jesucristo hace en Lucas capítulo 24 con los discípulos, porque hay una serie de eventos que suceden. Obviamente las mujeres en cada uno de los registros de la resurrección son las primeras que llegan a la tumba. Es María Magdalena la primera que lo ve, quiere tocar a Jesús, se le dice: no me toques porque tengo que ir al Padre. O sea, hay una serie de eventos ahí que suceden. Y obviamente Jesús, cuando está hablando de esa manera, Él ya no está hablando en un entorno cronológico del tiempo, de las manecillas del reloj como tú las conocemos, sino que tiene esta capacidad de moverse, de desplazarse, porque ya tiene un cuerpo distinto, glorificado. De hecho, cuando en esta escena que vamos a leer, Él atraviesa un cuarto donde están los discípulos, les aparece de repente y les sopla, dice Juan que sopla sobre ellos y les dice: paz, shalom, la paz de Dios sobre sus vidas y sus corazones. Y todo eso está sucediendo. Pero cuando en los eventos de los evangelios vamos viendo que las mujeres son las primeras que llegan. Después de Magdalena llega Simón Pedro, y también Pedro es confrontado ahí por Jesús en ese momento. Y más o menos, según los registros, hay unas 12 a 15 apariciones de Jesús en el periodo antes de que Él se fuera. Ahora, Jesús, según el libro de los Hechos, se queda 40 días, no que se quede 40 días completos con los discípulos, sino que son 40 días donde está interactuando. Pero los eventos que vamos a ver aquí son del primer día, lo que sucede el primer día. Después, Hechos capítulo 1, versículos 2, 3, 4, nos dice que primero van a Jerusalén y luego a Galilea, y luego regresan a Jerusalén, porque Jesús los envía para que antes de que se derrame el Espíritu Santo, ellos pudieran llegar a ese aposento alto y ahí clamaran por la promesa que Jesús les había hecho a sus discípulos. Y de la Pascua, que es cuando Jesús muere, al Pentecostés, penta, son 50 días los que transcurren, de los cuales los primeros 40 Jesús está interactuando con sus discípulos y les está enseñando cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Pero una de las cosas que vamos a ver hoy, yendo a Lucas capítulo 24, que fácilmente se puede
bosquejar este capítulo a través de la tumba, el camino, el cuarto y la partida, que viene siendo la ascensión de Cristo. Hoy quiero hablarte de cuando Jesús llega a ese cuarto donde los discípulos están en la angustia, en la incertidumbre, en la duda de sus corazones, porque su líder se ha ido. Ya Magdalena les ha dicho que está vivo, pero ellos no terminan de creerlo porque están todavía bajo este fuerte peso en sus mentes y en su corazón de la mente de este mundo, de ver para creer, ver para creer. Pero entonces Jesús se aparece en medio de ellos y les empieza a hablar. Versículo 36 del capítulo 24 de Lucas dice: todavía estaban ellos hablando estas cosas. Esos que estaban hablando esas cosas son los caminantes a Emaús. Es una historia ahí muy interesante. Sigo la lectura, dice: cuando Jesús se puso en medio de ellos, les dijo: la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo, entre paréntesis, algunas versiones dicen pensaban que estaban viendo un fantasma. Y si se acuerdan aquella vez también cuando Jesús caminó sobre las aguas, ellos estaban atemorizados porque el mar de Galilea entra de repente en unas situaciones donde por lo bajo que está sobre el nivel del mar, más o menos unos 200 metros, 100 y pico metros abajo el nivel del mar, y las montañas a su alrededor, se hacen unas tormentas impresionantes, y Jesús viene caminando a ellos sobre las aguas, y los discípulos en la desesperación, pensando que ese día se van a morir, empiezan a gritar: un fantasma, un fantasma, un fantasma. Y como que en la sociedad supersticiosa judía, porque era muy supersticiosa, de repente había toda esta creencia, ¿verdad?, de los fantasmas, de los espíritus. Como hoy en día, que se apareció, que la llorona, que el niño que llora por allá, que los pasos que se escuchan en la casa, que bueno, ya sabes, mucho de la superstición que existe hoy en día había también en esos tiempos. Y aquí algunas de las traducciones dicen un fantasma. Sin embargo, Jesús les dice: ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que los tengo yo. Porque tradicionalmente pues un espíritu no puede comer. Hasta en las películas, ¿verdad? Así de niños hemos visto que el espíritu se echa un trago de algo y el agua se le va para otro lado, porque tradicionalmente no, los espíritus, los fantasmas no pueden comer. Sin embargo, aquí fíjate lo que sucede. Al decir esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo: ¿tienen algo de comer? Como que están pasmados, asustados, en shock. Médicamente no sé cómo estarían, cuál sería el término, pero estaban en un shock ahí impresionante. Jesús les dice: ¿tienen algo de comer? Luego les dijo, no, y luego dice: entonces ellos le dieron parte de un pescado asado, y la Reina Valera añade que le dieron también un panal de miel. Dice: y se los comió delante de ellos. O sea, imagínate las quijadas caídas de los discípulos viendo a Jesús con sus manos perforadas, el costado perforado, frente a ellos, comiéndose el pescado, poniéndolo así en la miel. Uy, qué rico, ¿no? Sí. Bueno, estaban ahí comiendo. Y luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando estaba aún entre ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Ahora hay algo muy padre que está sucediendo aquí. Lo primero es entender que para esta ocasión que Jesús menciona que se iba a cumplir todo lo que Él les dijo acerca de Él, y que estaba profetizado desde la ley de Moisés, desde los profetas y los salmos, que es la suma del Antiguo Testamento en la tradición. Ya eran más o menos 10 veces que Jesús les había dicho: voy a morir y voy a resucitar. Más o menos unas 10 veces. La semana pasada, de hecho, cuando estábamos en Lucas 9, yo te mencioné 2 de las ocasiones donde Jesús en ese capítulo les menciona esto. Hoy agarré referencia de Marcos capítulo 9 versículo 31, donde dice: porque estaba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre
será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero después de muerto, al tercer día resucitará. Simple y sencillamente ellos no estaban convencidos de eso, no se les había abierto el entendimiento, leían las escrituras, leían, pues, ¿qué habrán leído? ¿Qué habrán leído? O sea, porque hay más de 300 escrituras que hablan de Jesús, como yo te decía, empezando desde Génesis capítulo 3 versículo 15, donde dice que la semilla la simiente de la mujer herirá a la serpiente y ésta lo herirá en el talón. O sea, está ese versículo ahí, tú lo puedes leer, checarlo así a detalle, pero desde ahí en adelante, escritura por escritura, se habla de Jesús. Tú abres la Biblia y lo que la Biblia te va a hablar y a lo que va a apuntar y en lo que se va a centrar es a Cristo, es a su persona, es a su vida, es a su ministerio, es a todo eso. Pero ¿por qué ellos no se convencían de esto? ¿Por qué después de que varias veces que Jesús les dice esto no lo podían digerir? Bueno, esto tiene que ver con la naturaleza humana. La naturaleza humana, cuando tú estás convencido de algo, diríamos, no hay poder humano que lo desconvenza, pero sí hay poder divino. Sí, es como hemos hablado con tanta gente, nos toca interactuar con tantas personas que se convence de cosas que tienen remedio, que tienen solución, o se convence de cosas que simple y sencillamente no son verdaderas, pero ya se creyeron una mentira. Se convencen de cosas que muchas veces les hacen ver o ponerse unos lentes en cuanto a una situación, pero no es exactamente la perspectiva correcta al respecto. Y entonces tiene que venir Dios para desconvencernos. En este caso, su convencimiento es que lo que se muere se queda muerto. No así Jesús. No así Jesús. Él revivió o resucitó para no volver a morir. Como tú y yo vamos a ser resucitados y no vamos a volver a morir, porque eso es algo que Él nos ha otorgado. Pero esto tiene que ver, es como cuando tú te convences de un color o un sabor. No, es que sabe a chocolate. No, es que sabe a menta. No, es que era chocolate, no es que era menta. Y ahí estás. Y según de lo que tú te convences, no hay poder humano que te desconvenza, pero sí hay un poder de lo alto que puede hacer algo para cambiar nuestras opiniones. Por ejemplo, como las sillas que ponemos ahí atrás, las últimas filas, las sillas metálicas. Algunos me han dicho, no, las sillas grises. No, yo les digo, las cafés. No, pastor, son grises. Bueno, para mí son cafés. El daltónico eres tú, ¿verdad? Yo no sé cómo las veas tú. Yo las veo como cafecitas, un tono cafezoso. Ese es mi convencimiento y a veces así estamos. Pero para romper la superstición del momento, Jesús les dice, tóquenme. En su pensamiento estaban ellos, es que se murió, lo vimos, lo bajaron, lo metieron a la tumba. ¿Cómo que está vivo? Y ahora Jesús les dice, tóquenme. Obviamente unos días después, posiblemente es otro registro, porque Tomás no está en esta situación y Juan es quien registra ese evento donde ahora ya está Tomás. Y Tomás es conocido como el discípulo que duda, como el discípulo pues así que trae sus rollos con la onda de ver para creer. Y le dice, le agarra la mano a Tomás y le dice, pon tu mano en mi costado. O sea, qué pena, o sea, qué vergüenza, ¿no? Y ahí va Tomás y lo toca y ve que está agujerado y si eres tú, Jesús, si eres tú. Y luego también le pone sus manos en las manos de Jesús perforadas y le enseña sus pies y le llama la atención a Tomás y le dice, Tomás, has creído porque me has visto. Pero aquí viene una promesa y una bienaventuranza para todos nosotros en generaciones posteriores que nunca vimos a Jesús. Dice, Tomás, has creído porque me has visto, pero bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y luego le dice, deja de ser un hombre incrédulo y conviértete, Tomás, en un hombre de fe. Y esto Jesús pensando en ti y en mí. Pero también este versículo 44, volviendo a Lucas 24, les dice, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que anuncié cuando aún estaban ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, ¿qué
escrituras les habrá dicho Jesús para convencerlos de que aquello que se profetizó acerca de él era la historia que ellos estaban viviendo? Y nosotros lo vemos hacia atrás en este libro vivo, pero también que es un libro histórico que habla los sucesos acerca de Jesús. ¿Qué escrituras? Por ejemplo, el Salmo 22:16. 1000 años antes de Cristo, el profeta David, también rey, escribe: me han cercado una banda de malvados, me tienen rodeado como perros, han taladrado mis manos y mis pies. Han taladrado. ¿Cómo vio David que a Jesús le iban a perforar manos y pies? Pues lo vio de forma profética. Y después esas escrituras fueron usadas también en el Nuevo Testamento para hablar de Jesús. 1000 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, Isaías, antes de que los romanos inventaran el castigo por crucifixión, Isaías escribe en el capítulo 52, escribe cómo la golpiza que le dieron a Jesús le iba a desfigurar el rostro. Pero en el capítulo 23, que ahorita leímos una pequeña porción, también dice: pero él mismo será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga, o sea, por la herida en el costado, por su llaga seremos nosotros sanados. 700 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, escribe Zacarías en el 12:10 de su libro profético, dice: y volvieron los ojos a mí y llorarán por el hombre a quien traspasaron. Otra vez, una de las profecías que hablan del hecho de la crucifixión. Hay otros eventos que tienen que ver con la crucifixión, como cuando David escribe: no dejarán mi cuerpo en el sepulcro. ¿Sí? Y el poder de Dios es quien lo iba a resucitar. Y versículo tras versículo de profecías se cumplieron en Jesús, que en el Nuevo Testamento ya fueron registrados como hechos históricos. Todas esas escrituras que Jesús mencionó delante de sus discípulos fue para darles la evidencia en la mente que ellos necesitaban acerca de la resurrección de Jesucristo. Hechos 2:32. Ahora Pedro declara delante de mucha gente, dice: pero a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Ahora, yo te decía, este libro es un libro que tiene vida, pero también es un libro histórico. Y las personas como Pedro, como Juan, como María Magdalena, como la madre de Jesús, todas esas personas son gente que vivió en la historia, como tú y como yo, que somos parte de este mundo, de la historia de este mundo. Pero ellos evidenciaron lo que ahora están diciendo, y dice: y de eso todos nosotros somos testigos. Había la importancia que en ese tiempo hubieran testigos oculares. Juan 20:18, hablando María Magdalena, va con los discípulos y les da la noticia de que Jesús, de que había visto al Señor. Ella lo dice así en Juan 20:18. La cosa es que tendemos a resistirnos porque la cultura, la sociedad, la enseñanza, muchas veces desde la primaria hasta los grados más altos de la universidad, doctorados y todo eso, nos han metido la idea en la mente de que la Biblia es un libro de superstición, pero no es cierto. La Biblia es un libro que tiene palabras de vida, pero tiene muchísimos hechos históricos que pueden ser comprobados con otros libros fuera de la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces tenemos lo que C.S. Lewis le llamó como el esnoverismo cronológico. Pensar que las personas que vivieron hace 1000 años, 1500, 2000, 3000 años, como no son tan sofisticados, tan modernos y tan tecnológicos como nosotros, como que su testimonio no es tan importante como el que nosotros podemos dar ahorita. Pero los hechos ahí están. Jesús resucitó y hay más de 39 referencias fuera de la Biblia de historiadores griegos, romanos, judíos, que hablan acerca de la vida, el nacimiento, la vida, el ministerio, los milagros, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión de Cristo. Más de 39 referencias fuera de la palabra de Dios, fuera de este libro que nosotros conocemos. Uno de los más famosos es Josefo, por ejemplo. Hay mucho que escribe Josefo acerca de lo que sucedió en los eventos de Jesús. Tácitos, Suetonio,
Plinio el joven, Justo mártir, Ignacio de Antioquía, Iranio, Clemente de Alejandría, fueron personas contemporáneas que eran historiadores romanos, que hacen más referencia acerca de Jesús que cualquier otro. Hay más referencia de Jesús por cientos de documentos que de Sócrates, Platón y Aristóteles juntos. Sin embargo, ¿por qué pensamos que ellos sí existieron y Jesús en su resurrección como que le dudamos? Cuando hay cientos de veces más de registros históricos que tienen que ver con este hecho real que lo marca también la Biblia. Y eso es solamente por mencionar algunos. Hubo un erudito, profesor de Cambridge en el siglo XIX, se apellidaba Westcott. Él escribió: reuniendo toda la evidencia y sin exagerar, no hay evento histórico más y mejor documentado que la resurrección de Cristo. Pero Él te quiere convencer. Él te quiere convencer porque todo, mira, hay algo en esta vida, tú tienes que entender. Todo lo que Dios ha dicho como verdad, el enemigo, nuestro adversario, quiere hacernos dudar en cuanto que así es una mentira. Este es un hecho histórico, real, verdadero, pero Él te quiere convencer. Él quiere sacarte del desconvencimiento. Si tú estás explorando la fe o si tú vienes acarreado. Pero Él no nada más quiere convencerte, porque hay gente que lo cree, lo piensa, pero no afecta esta verdad en su vida, en su comportamiento y en su conducta. Y es cuando la evidencia de la mente baja al corazón. Y lo segundo que Dios quiere hacer es impartir esperanza a nuestro corazón. Por eso en la segunda parte de cuando están ahí en esa habitación y que Jesús les dice: tóquenme, y le dan de comer el pescado y el panal de miel, ahora les dice en el versículo 46: así está escrito, y era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre, ya viene la esperanza, en su nombre se predicara arrepentimiento y perdón de pecados a las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo, que los iba a empoderar para salir a las naciones y avanzar la predicación de la palabra, no en el poder del hombre, sino en el poder sobrenatural del Dios vivo a través del Espíritu Santo. Dice: pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Porque yo te decía, no nada más Dios quiere llevarnos a un convencimiento mental, sino a una esperanza viva en nuestro corazón de que somos nosotros material resucitable y que con Cristo nosotros también seremos juntados a Él en gloria. Pero esto mismo sucede, y esta esperanza viene cuando se predica el evangelio a nuestras vidas y nosotros lo creemos con el corazón. Porque eso es lo que hace el creer el evangelio, dice la palabra, es arrepentirnos, darle la espalda a las obras pecaminosas en las que nosotros andábamos caminando, y ahora poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y empezar a caminar ahora por la fe común que tenemos junto con hermanos en todas partes del mundo que Él nos otorga. Y entonces nace la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Cuando comprendemos que Él llegó a la cruz del Calvario como un perfecto inocente para acreditarnos a nosotros pecadores que merecíamos el castigo de nuestros pecados sobre Él, dándonos a nosotros el crédito perfecto de Cristo y poniéndose sobre Él nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra desviación. Él la cargó para que tú y yo pudiéramos ser libres. Por eso Jesús en 2 de Timoteo se dice que es el mediador. Dice la palabra: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el hombre perfecto, engendrado por el Espíritu Santo, que llegó a la cruz del Calvario sin haber pecado para representarte a ti y a mí delante de Dios. Amén. Amén.
El problema con la esperanza es que la tiene que impartir el Espíritu Santo. Y no es problema, la bendición. Pero el problema es que tenemos que romper muchas veces todo lo que se nos ha enseñado, desconocernos de la actitud de ver para creer y permitir que Él venga y traiga sobre nuestros corazones esa certeza. Se puede aparentar que estás bien, una buena sonrisa. Algunos de ustedes tienen una sonrisa muy bonita, bueno, todos tienen una sonrisa muy bonita, pero se puede aparentar y poder estar vacío por dentro. Hubo un comediante, actor muy famoso, Robin Williams, ustedes se han de acordar de él. Él perdió la batalla contra la depresión y tomó su propia vida, pero él dijo lo siguiente: solo es necesario una bella sonrisa para que todo el mundo piense que todo está bien contigo, sin darse cuenta que por dentro puedes estar completamente roto y completamente vacío. Espero que tú no estés así, y si estás así, que hoy entiendas que Jesús te ama, que no estás solo, que Él tiene un propósito con tu vida, que Él quiere verte a ti nacer de nuevo. Hubo otro físico famoso, filósofo del siglo XVII, Blaise Pascal, que él fue el que sacó esta frase. Dice: hay un vacío en el corazón de todo ser humano en la forma de Dios, diseñado para que solo Dios lo pueda llenar. Porque sin Cristo, amados, estamos vacíos. Y Cristo fue un personaje histórico, un hombre que nació en este mundo, que caminó este mundo, pero venció la muerte. Él dijo quién Él era ser: el enviado de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Caminó en esta tierra para que tú y yo podamos tener fe en Él. Ahora, a lo mejor tú estás pensando: es que tú no sabes lo que yo he hecho, y te autoeliminas de la gracia. Tú no conoces mi pasado. O a lo mejor tú dices: es que yo no he hecho nada malo, o sea, yo me merezco a Dios. Pero no es ni porque te desacredites ni porque te acredites, porque todos estamos cortados de la gloria de Dios. Todos somos incapaces por nosotros mismos de salvarnos. Necesitamos la intervención sobrenatural del Espíritu Santo para que Él otorgue el convencimiento a nuestras vidas y a nuestros corazones. Segunda de Corintios 6:2 dice: porque Él dice: en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y lo dice Pablo: este es el momento oportuno, este es el día de salvación. Hoy es el día donde tú puedes nacer de nuevo. Y por último, yo te decía, evidencia para la mente, esperanza para el corazón, pero ahora testimonio para los demás. Porque eso es lo que hace cuando nosotros aquí y aquí tenemos el toque de Dios. Nos van a preguntar: bueno, ¿y tú en qué te metiste? Andas con los hermanos, andas con los aleluyos, ya te hiciste fanático, algo tienes, y te lo podrán decir así. Pero como aquel hombre que no entendía mucho de la Biblia y no tenía mucha teología y no comprendía mucho en los pasajes, pero en carne propia había vivido la gracia de Jesús, y le dice a todos estos religiosos que lo asediaban: a ver, dinos qué pasó. Y él dice: mira, yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. Amén. Y cuando eso sucede en nuestras vidas, hay una evidencia a los demás. Porque aquí en Lucas 24:50 al 53 dice: luego los llevó a Betania y levantando la mano los bendijo. Pero sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Y ellos lo adoraron. Estos hechos los registra también Lucas al inicio del libro de los Hechos. Dice: volvieron felices a Jerusalén. Imagínate, ¿qué pasó? ¿Qué tienen? Pues es que Jesús, nuestro líder, nuestro maestro, no es nada más un maestro, no nada más un líder, es quien dijo ser Dios mismo
el Dios hombre venció a la muerte. Dice, volvieron felices a Jerusalén y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén, amén. Ponte de pie de donde estás. Amén. Dios es hermoso, ¿verdad? Él es muy bueno y Él nos da una tras otra oportunidades de conocerlo, de ponernos a cuentas con Él, de entablar una relación personal con Jesús. No son palabras al viento, no son movimientos al aire, es que tenemos a un Dios vivo. Y tanto aquellos del Antiguo Testamento que no lo pudieron ver, como nosotros después ya del Nuevo Testamento que tampoco lo pudimos ver, nos sostenemos, dice la palabra de Moisés en Hebreos capítulo 11, y se sostuvo Moisés como viendo al invisible. Y así, en esa convicción y en la bienaventuranza de sin verlo haber creído, nos sostenemos en la persona de Jesús y creemos que Él es quien dijo ser, Dios mismo en medio de nosotros. Amén. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias. Y oro por aquellos que hoy necesitan el convencimiento. Yo oro por aquellos que hoy necesitan de lo alto el convencimiento de Dios sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que, como Tomás, están dudando, están considerando, pero que hoy es el día donde tú los atraigas a ti. ¿Por qué no cantamos esto? Vamos a cantarlo. Cantamos aleluya, desde la tierra adoramos. Levanta tus manos. Aleluya, los redimidos cantamos aleluya, desde la tierra adoramos. Esta tarde hacer un llamado a todos aquellos que están dudando en su corazón. Yo quiero recordarte aquellas palabras de Jesús a Tomás: deja de ser un incrédulo y conviértete en un hombre de fe. Y a lo mejor esa persona eres tú. Y si eres tú, vente, aquí vamos a tener algunas personas para orar por ti y acompañarte en ese momento que estás atravesando. Pero si eres tú, sal de tu lugar y vente aquí adelante. Queremos orar por ti. Mientras cantamos, puedes salir y puedes venir aquí al frente. Aleluya, los redimidos cantamos aleluya, desde la tierra adoramos aleluya, los redimidos cantamos aleluya, desde la tierra adoramos aleluya.
mucho más. Yo oro por cada uno de los que está aquí, cada corazón, para que cada corazón pueda tener su cimiento en Jesús y puedan caminar de acuerdo, no a lo que ven, sino lo que dice tu palabra, como personas y gente de fe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Mira, si tú quieres conocer más acerca de Jesús o quieres empezar una relación